Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hace algunos días, una madre de familia me buscó con el semblante marcado por una inquietud profunda. Me contó que su casa, antes lugar de paz, se había convertido en territorio de discusiones inexplicables, de miedos nocturnos en los niños, de una atmósfera pesada que nadie conseguía nombrar, pero todos sentían. Me preguntó con lágrimas en los ojos si yo creía que su casa estaba bajo influencia del demonio. Y antes de que pudiera responder, agregó algo que me tocó profundamente. Padre, no quiero magia, no quiero fórmulas. Solo quiero entender qué está pasando y cómo puedo traer a Dios de vuelta dentro de mi hogar. Esa conversación me hizo reflexionar sobre algo que veo con frecuencia: la confusión entre presencia espiritual y desorden interior, entre batalla espiritual verdadera y consecuencias de nuestra propia falta de paz. Hoy quiero hablar con ustedes sobre algo delicado, algo real, algo que exige de nosotros claridad tanto humana como espiritual. Cuando hablamos de demonios en la casa, de presencias perturbadoras, de atmósferas cargadas, necesitamos primero tener la humildad y la honestidad de preguntarnos qué está realmente pasando aquí. Porque es verdad que el mal espiritual existe, que el demonio es real y que su influencia puede hacerse presente en ambientes y situaciones concretas. Pero también es verdad que muchas veces llamamos demonio aquello que en realidad es fruto de nuestro propio desorden afectivo, de nuestras palabras envenenadas, de nuestros rencores acumulados, de nuestra falta de perdón, de nuestra incapacidad de vivir en paz unos con otros. Hay casas donde la atmósfera es pesada no porque haya demonios escondidos en los rincones, sino porque hay años de heridas no curadas, de silencios cargados de rencor, de gritos que hirieron y nunca fueron reparados, de puertas cerradas con violencia, de corazones que habitan el mismo espacio pero viven en mundos separados por la dureza y el orgullo. Miren, conozco hogares donde los niños tienen pesadillas porque absorben la atención constante entre los padres. Conozco casas donde la ansiedad reina porque nadie allí aprendió a confiar, a descansar, a entregar a Dios las preocupaciones del día. Conozco ambientes donde la irritación es permanente porque cada persona que allí vive está cargando un peso interior que no comparte, que no resuelve, que deja crecer hasta contaminar el aire que todos respiran. Y entonces, cuando la situación se vuelve insostenible, cuando ya no se aguanta más vivir así, buscamos explicaciones fuera. Debe ser algo espiritual, debe ser el demonio, debe ser una maldición. Y puede ser, sí, puede ser, pero antes de recurrir a los salmos, antes de buscar la protección divina a través de las escrituras, necesitamos tener el coraje de mirar hacia adentro y reconocer cuánto de esta perturbación somos nosotros mismos quienes estamos generando. Porque existe una verdad profunda que necesita ser dicha con claridad: Dios no habita plenamente donde no lo dejamos entrar. Y no lo dejamos entrar cuando nuestra vida está en contradicción con el Evangelio, cuando nuestro corazón está cerrado al perdón, cuando nuestras palabras destruyen en vez de construir, cuando nuestro orgullo es mayor que nuestra caridad, cuando preferimos tener razón a tener paz. El demonio encuentra brechas no solamente en las prácticas ocultistas o en los objetos malditos, sino también, y tal vez principalmente, en las heridas no curadas, en los vicios no enfrentados, en las mentiras que sostenemos, en las traiciones que cometemos, en las responsabilidades que abandonamos. Cada vez que elegimos el pecado en vez de la virtud, cada vez que cedemos a la ira en vez de buscar la serenidad, cada vez que alimentamos la envidia en vez de celebrar el bien ajeno, estamos abriendo puertas. Estamos creando condiciones para que el mal, sea de origen espiritual directo o consecuencia de nuestro propio desorden, se instale y crezca. Y aquí llegamos a un punto crucial. Los salmos son armas espirituales poderosas, son oraciones inspiradas por Dios, son palabras que atraviesan los siglos cargadas de fuerza divina y protección celestial. Pero los salmos no son fórmulas mágicas, no son mantras que funcionan por la simple repetición mecánica, no son amuletos verbales que nos protegen mientras continuamos viviendo en contradicción.
Los salmos son eficaces cuando brotan de un corazón sincero, cuando son rezados por alguien que verdaderamente desea vivir según la voluntad de Dios, cuando acompañan una conversión real, un cambio de vida, un compromiso con la santidad. Recitar salmos mientras continuamos cultivando odio, mientras mantenemos vicios que destruyen nuestra dignidad, mientras nos negamos a perdonar a quien nos ofendió, mientras vivimos en la mentira o en la infidelidad, es como querer apagar un incendio mientras continuamos echando gasolina a las llamas. Déjenme contar una historia que ilustra bien esto. Conocí una vez a un hombre que me buscó desesperado porque, según él, su casa estaba maldita. Todo salía mal. El negocio no prosperaba. Los hijos estaban rebeldes. El matrimonio estaba por un hilo. La salud estaba comprometida. Quería que bendijera su casa, que hiciera oraciones de liberación, que expulsara a los demonios que estaba seguro estaban destruyendo su familia. Conversamos largamente y poco a poco fue saliendo la verdad. Pasaba los días envuelto en pornografía en internet, mentía constantemente a la esposa sobre el dinero, trataba a los hijos con desprecio y dureza, vivía obsesionado por enriquecerse a cualquier costo, había abandonado completamente la vida de oración y los sacramentos. Cuando terminé de escucharlo, lo miré a los ojos y le dije: mi amigo, usted no necesita primero un exorcismo, usted necesita confesión, conversión, cambio de vida. Los demonios que usted necesita expulsar primero son los que usted mismo invitó a entrar por su modo de vivir. Aquello fue duro de escuchar, lo sé, pero era la verdad. Y era la verdad dicha con amor, porque yo quería verdaderamente su bien. Ahora, dicho todo esto, dicho que necesitamos primero cuidar de nuestra propia vida espiritual y moral, dicho que necesitamos reconocer nuestra responsabilidad en la creación de atmósferas pesadas, necesito también decir con la misma claridad: sí, el demonio existe, sí, él actúa, sí, hay influencias malignas reales que van más allá de nuestros propios desórdenes. Sí, hay casas que necesitan ser purificadas espiritualmente. Sí, hay ambientes donde la presencia del mal se hace sentir de manera que no puede ser explicada solamente por la psicología o la dinámica familiar. Y para esas situaciones, la Iglesia nos ofrece recursos espirituales poderosos. Entre ellos, ciertos salmos que la tradición cristiana siempre reconoció como especialmente eficaces en la batalla espiritual, en la protección del hogar, en la expulsión de influencias malignas. Pero antes de hablar de esos salmos específicamente, quiero que entiendan algo fundamental. La eficacia de la oración no está en las palabras aisladas, sino en la disposición del corazón de quien reza, en la fe con que se reza, en la confianza en Dios que acompaña la oración, en la vida coherente de quien invoca el nombre del Señor. Cuando los hijos de Seba en el libro de los Hechos de los Apóstoles intentaron expulsar demonios invocando el nombre de Jesús sin tener fe verdadera ni autoridad espiritual, ¿qué pasó? Los demonios los atacaron diciendo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Es decir, no basta pronunciar palabras sagradas, es necesario vivir una vida sagrada. No basta recitar salmos, es necesario encarnar los valores que los salmos expresan. No basta pedir protección divina, es necesario vivir de modo que merezcamos, por la gracia de Dios, esa protección. El primer salmo que quiero mencionar es el Salmo 91, conocido como el Salmo de la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Este salmo es una proclamación de confianza total en Dios, una declaración de que nuestra seguridad no está en amuletos, no está en rituales vacíos, sino que está en habitar en la presencia de Dios. Fíjense en la condición: el que habita. No es el que visita ocasionalmente, no es el que recurre a Dios solo en la emergencia, sino el que hizo de la presencia divina su morada permanente. Cuando rezamos este salmo, estamos haciendo un acto de confianza. Estamos diciendo: Señor, yo no confío primero en mis propias fuerzas, no confío en protecciones humanas, confío en ti. Y esa confianza, cuando es verdadera,
crea un escudo espiritual a nuestro alrededor y alrededor de nuestra casa. Pero si rezamos este salmo mientras nuestra vida está llena de prácticas supersticiosas, mientras buscamos seguridad en horóscopos o en amuletos, mientras confiamos más en el dinero o en el poder que en Dios, entonces nuestras palabras suenan huecas, vacías, sin fuerza espiritual. El segundo salmo es el Salmo 68. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos. Este es un salmo de batalla espiritual, un salmo que invoca el poder de Dios para derrotar las fuerzas del mal. Es un salmo apropiado cuando hay verdaderamente una arremetida maligna, cuando sentimos que hay fuerzas espirituales negativas intentando perjudicarnos. Pero miren qué interesante, el salmo no dice levánteme yo y sean esparcidos los enemigos. No, es Dios quien se levanta, es Dios quien lucha, es Dios quien vence. Nosotros somos instrumentos, somos colaboradores, pero no somos los protagonistas de la batalla. Y para que Dios se levante en nuestro favor necesitamos estar de su lado, necesitamos estar en estado de gracia, necesitamos vivir según sus mandamientos. Un padre que reza este salmo pidiendo protección para su familia, pero que trata a la esposa con desprecio, está en contradicción. Una madre que invoca la protección divina, pero que vive hablando mal de otros, esparciendo intrigas, envenenando relaciones, no puede esperar que sus oraciones sean plenamente eficaces. Dios no se deja instrumentalizar. Él nos protege cuando vivimos en alianza con Él, cuando nuestra vida refleja, aunque sea imperfectamente, sus valores. El tercer salmo que quiero mencionar es el Salmo 140, que es una súplica por liberación de los enemigos y de los hombres malos. Líbrame, Señor, del hombre malo, guárdame del hombre violento. Este salmo es apropiado cuando hay personas malas influenciando negativamente nuestro ambiente, cuando hay envidia, cuando hay maldad dirigida contra nosotros o contra nuestra familia. Pero nuevamente, al rezar este salmo necesitamos examinar nuestra propia conducta. ¿Somos nosotros también fuente de maldad para alguien? ¿Hemos hablado mal de alguien? ¿Hemos deseado mal a alguien? ¿Hemos actuado con violencia, aunque sea violencia verbal o emocional? Porque si estamos haciendo a otros aquello de lo que pedimos protección, nuestra oración es hipócrita. Jesús fue muy claro. Perdonad y seréis perdonados, no juzguéis y no seréis juzgados. No podemos pedir misericordia divina sin ejercer misericordia humana. No podemos pedir protección contra la maldad ajena sin renunciar a nuestra propia maldad. El cuarto salmo es el Salmo 35. Disputa, Señor, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Es un salmo de clamor por justicia divina, apropiado cuando somos víctimas de injusticia, de persecución, de ataques injustificados. Pero aquí hay una tentación sutil que necesitamos evitar, la tentación de usar este salmo como arma de venganza espiritual. Rezar pidiendo que Dios castigue a nuestros enemigos mientras nuestro corazón está lleno de odio no es oración cristiana, es magia disfrazada. El cristiano pide justicia, sí, pero también pide por la conversión de quien lo ofende. El cristiano clama a Dios cuando es atacado, sí, pero también examina su propio corazón para ver si no contribuyó de alguna forma al conflicto. El cristiano confía en que Dios defenderá su causa, sí, pero no busca venganza, busca paz. Cuando rezamos este salmo correctamente, estamos entregando a Dios la situación, confiando en su justicia que es infinitamente superior a la nuestra, renunciando a hacer justicia por nuestras propias manos, perdonando interiormente aún mientras pedimos protección. El quinto salmo es el Salmo 109, que la tradición reconoce como particularmente poderoso contra influencias malignas, pero que también es un salmo complejo que necesita ser bien comprendido. En este salmo hay imprecaciones, hay pedidos de justicia severa contra los enemigos. Necesitamos entender que esos salmos imprecatorios expresan el dolor humano ante la injusticia, expresan el clamor legítimo por justicia, pero necesitan ser leídos con la mente de Cristo, quien nos enseñó a amar a los enemigos y a orar por los que nos persiguen. Cuando la iglesia usa esos salmos en la liturgia, no está enseñando odio,
Está canalizando hacia Dios la revuelta justa contra el mal, confiando en que Él sabrá hacer justicia con misericordia. Al rezar este salmo, no estamos maldiciendo personas, estamos pidiendo que Dios derrote el mal donde quiera que esté, incluso dentro de nosotros mismos. Pero además de esos salmos específicos, quiero decir algo que tal vez sea aún más importante. La atmósfera espiritual de una casa no se construye solamente con salmos rezados ocasionalmente. Se construye con una vida familiar cristiana coherente, vivida día tras día, una casa donde se reza en familia, donde se lee la palabra de Dios, donde se habla de Dios naturalmente, donde los valores del Evangelio orientan las decisiones, donde hay perdón generoso, donde hay caridad mutua, donde hay respeto y amor verdadero, es una casa naturalmente protegida. El demonio huye de la luz y la luz de Cristo se hace presente donde Él es amado y seguido. ¿Cuántas casas conocí donde no había ninguna imagen sacra, ningún signo visible de fe, pero donde reinaba una paz profunda porque allí se vivía el Evangelio en la práctica? ¿Y cuántas casas conocí llenas de crucifijos e imágenes de santos, pero donde la vida concreta estaba en contradicción con la fe profesada? Miren, los signos externos son importantes. Tener un crucifijo en la pared principal de la casa es importante. Tener agua bendita disponible es importante. Tener imágenes sacras en las habitaciones es importante. Pero esos signos solo tienen fuerza espiritual cuando corresponden a una vida interior verdadera. Un crucifijo en la pared de una casa donde hay violencia doméstica no protege a nadie. Al contrario, es casi una blasfemia. Agua bendita asperjada por manos que acabaron de robar o de herir no tiene poder de purificación. Imágenes de santos contempladas por ojos que se llenaron de pornografía poco antes no traen bendición. La coherencia es fundamental. La autenticidad es indispensable. Dios no se impresiona con nuestras prácticas religiosas externas si nuestro corazón está lejos de Él. Y aquí llegamos a un punto que sé que es delicado, pero que necesita ser dicho. Hay personas que viven obsesionadas con el miedo al demonio, que ven actividad demoníaca en todo, que viven en constante estado de pánico espiritual. Esto no viene de Dios. El miedo obsesivo, la paranoia espiritual, la necesidad compulsiva de estar constantemente haciendo oraciones de protección, de estar siempre bendiciendo todo, de estar viviendo en estado de alarma permanente, no es vida cristiana saludable. El cristiano reconoce que el demonio existe y es prudente, sí, pero el cristiano vive en paz, confía en Dios, sabe que quien está en estado de gracia tiene la protección divina, no se obsesiona con el mal. San Pablo nos dice, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El cristiano maduro espiritualmente no niega la realidad de la batalla espiritual, pero tampoco vive aterrorizado por ella. Vive vigilante pero confiado, prudente pero sereno, consciente del mal pero anclado en el bien. Hay también quien confunde sensaciones psicológicas con realidad espiritual. Sentir la casa pesada puede ser simplemente cansancio físico, puede ser depresión, puede ser efecto de problemas de salud, puede ser consecuencia de un ambiente físicamente inadecuado, mal ventilado, oscuro, desorganizado. No todo lo que sentimos como negativo tiene origen espiritual directo. A veces simplemente abrir las ventanas, dejar entrar luz y aire fresco, organizar el ambiente, limpiar el desorden físico, ya cambia completamente la sensación. Y esto no es superficial, no es negar la dimensión espiritual de la vida. Es simplemente reconocer que somos seres encarnados, que nuestro espíritu está unido a un cuerpo y que las condiciones físicas afectan nuestro estado psicológico y emocional. Una casa limpia, organizada, iluminada, aireada, donde hay belleza y orden, naturalmente favorece la paz interior. Una casa caótica, sucia, oscura, cerrada, naturalmente genera sensación de opresión,
Antes de concluir que hay demonios, hagamos la limpieza física, cuidemos del ambiente material y veamos si la sensación mejora. Ahora, cuando de hecho hay indicios serios de influencia maligna, cuando los fenómenos no pueden ser explicados naturalmente, cuando hay perturbaciones que van más allá de lo normal, ¿qué hacer? Primero, recurrir a los sacramentos. La confesión sincera y frecuente es el arma más poderosa contra el demonio, porque el demonio no soporta la humildad del pecador arrepentido que se lanza en la misericordia divina. La Eucaristía es presencia real de Cristo, y donde Cristo está presente de modo real, el demonio no puede permanecer. La casa de una familia que va a misa dominical fielmente, que comulga en estado de gracia, que vive los mandamientos, está bajo protección especial. Segundo, vivir en estado de gracia habitual. Esto significa buscar la santidad en lo cotidiano, combatir los propios defectos, cultivar las virtudes, examinar la conciencia diariamente, corregir lo que está mal. Tercero, tener vida de oración. No solamente oraciones esporádicas, sino una relación viva con Dios a través de la oración diaria, personal y familiar. Cuarto, cuando sea necesario pedir la bendición de la casa por un sacerdote. La Iglesia tiene rituales específicos para bendición de hogares que invocan la protección divina sobre aquel espacio y sobre aquellos que en él habitan. Y respecto a los salmos específicamente, ¿cómo rezarlos de modo eficaz? Primero, en estado de gracia. Si hay pecado grave en la conciencia, confiésese antes. Segundo, con fe verdadera. No como quien recita fórmula mágica, sino como quien se dirige a Dios con confianza filial. Tercero, con la intención recta, no para perjudicar a nadie, no por venganza, sino por la gloria de Dios y por el bien de las almas. Cuarto, acompañado de una vida coherente. Los salmos rezados necesitan estar en sintonía con la vida vivida. Quinto, con perseverancia, no esperando resultados inmediatos como si fueran trucos, sino confiando en que Dios escucha y responde en el tiempo y del modo que Él sabe ser mejor. Sexto, si es posible, en familia. La oración familiar tiene un poder especial, porque donde 2 o 3 están reunidos en nombre de Cristo, Él está presente en medio de ellos. Séptimo, combinando con otros elementos de la vida cristiana: la caridad, el perdón, la renuncia al pecado, la práctica de las virtudes. Déjenme contar otra historia antes de terminar. Una familia me buscó porque la hija adolescente estaba teniendo comportamientos muy perturbados. Había comenzado a involucrarse con prácticas ocultistas en internet, se había obsesionado con temas sombríos, estaba agresiva, había perdido el interés por la escuela y los amigos, se estaba aislando cada vez más. Los padres estaban aterrados pensando que la hija estaba poseída. Conversamos mucho. Descubrí que aquella niña venía sufriendo bullying severo en la escuela durante años, que se sentía rechazada e incomprendida, que había encontrado en comunidades online sombrías un lugar donde se sentía aceptada, aunque de modo distorsionado. Sí, había allí un problema espiritual serio. Sí, ella se estaba abriendo a influencias peligrosas. Pero la raíz estaba en un dolor humano no cuidado, en una soledad no acogida, en una herida afectiva profunda. Trabajamos en varios frentes: acompañamiento psicológico para tratar el trauma del bullying, acercamiento afectivo verdadero de los padres que reconocieron que habían sido ausentes emocionalmente, confesión y dirección espiritual para la niña, oraciones de liberación y protección, pero principalmente mucho amor verdadero, paciente, incondicional. La curación llevó tiempo, pero sucedió. Aquella niña hoy está bien, está fuerte interiormente, retomó su vida normal, su fe está más madura. Lo que la salvó no fue solamente el rezo de salmos, aunque eso tuvo su lugar. Lo que la salvó fue el amor humano de los padres que despertaron a la realidad de la hija, y el amor divino que se hizo presente a través de los sacramentos y de la comunidad eclesial que la acogió. Esta historia me enseña algo fundamental. Muchas veces el demonio entra no porque alguien hizo un ritual de invocación,
sino porque encontró una puerta abierta en el dolor no curado, en la soledad no acogida, en la herida no tratada. Y la mejor protección contra el mal no es solamente rezar salmos, sino vivir el amor. Porque donde hay amor verdadero, amor que se traduce en actos concretos de cuidado, de presencia, de escucha, de perdón, de paciencia, allí Dios habita. Y donde Dios habita plenamente, el demonio no tiene lugar. Los salmos son poderosos, sí, pero el amor es más poderoso aún. La oración es esencial, sí, pero la caridad es aún más esencial. La protección espiritual es necesaria, sí, pero la conversión del corazón es aún más necesaria. Queridos amigos, quiero que entiendan que no estoy minimizando la realidad de la batalla espiritual. No estoy diciendo que el demonio no existe o que su influencia no es real. Estoy diciendo que necesitamos tener sabiduría, discernimiento y honestidad para no atribuir al demonio aquello que es fruto de nuestra propia responsabilidad y al mismo tiempo no negar la realidad del mal espiritual cuando verdaderamente se manifiesta. Estoy diciendo que los salmos son armas espirituales legítimas y poderosas, pero que su eficacia depende de la santidad de vida de quien los reza. Estoy diciendo que una casa se purifica no solamente con agua bendita y oraciones, sino principalmente con arrepentimiento verdadero, con cambio de vida, con práctica coherente del Evangelio. Estoy diciendo que no hay protección espiritual mágica, pero hay protección divina real para quien vive en alianza con Dios. Cuando ustedes sientan que su casa necesita purificación espiritual, comiencen por purificar sus propios corazones. Hagan un examen de conciencia honesto. ¿Qué pecados estoy cometiendo? ¿Qué vicios estoy alimentando? ¿Qué heridas estoy dejando pudrirse sin cuidar? ¿Qué resentimientos estoy guardando? ¿A quién necesito perdonar? ¿De quién necesito pedir perdón? ¿Qué cambios concretos me está pidiendo Dios? Y entonces, después de ese examen honesto, después de confesar los pecados y proponer firmemente una vida nueva, entonces sí, recen los salmos. Bendigan la casa, aspergen agua bendita, coloquen un crucifijo en la pared principal. Pero hagan todo esto no como rituales mágicos, sino como expresión externa de una conversión interior verdadera, como signos visibles de un compromiso invisible con la santidad. Y recuerden siempre, la mejor protección contra el demonio es la presencia de Cristo. Y Cristo se hace presente donde es amado y seguido. Si quieren expulsar los demonios de su casa, llenen esa casa de Cristo. ¿Y cómo se llena una casa de Cristo? Viviendo como Cristo enseñó, amando como Cristo amó, perdonando como Cristo perdonó, sirviendo como Cristo sirvió, rezando como Cristo rezó, confiando como Cristo confió. Una casa así es inexpugnable, una familia así está protegida, un corazón así es fortaleza inviolable. Que Dios los bendiga, que María Santísima los proteja y que el Espíritu Santo los ilumine para discernir siempre lo que viene de Dios y lo que no viene, para tener la sabiduría de enfrentar las batallas que necesitan ser enfrentadas, la humildad de reconocer las fallas que necesitan ser corregidas y la confianza filial de saber que al final quien vive en Dios está seguro, porque ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Vivan en paz, vivan en gracia, vivan en amor y verán cómo la luz de Cristo ilumina su casa y aleja toda tiniebla. Aleja toda tiniebla, aleja toda tiniebla, aleja toda tiniebla.